Algunos jugadores, por más profesionales que sean, no se sacan lo egoísta, como este jugador del Inter que ante un claro y desesperado pedido de pase no suelta el balón, lo que causa la frustración de su colega. O como vemos aquí, cuando Antony tenía varias opciones de pase, pero ya conocemos al brasileiro de videos anteriores, decidió picar la pelota que se fue por encima del arco y desató la ira de sus compañeros del United. En este caso, el que se molesta es el ex Manchester United Cristiano Ronaldo. Estaba absolutamente solo por la izquierda del área, pero su compañero de selección se tuvo más fe en sí mismo y sacó un disparo que no tuvo destino de gol, pero sí enfureció al astro portugués de sobremanera. Al parecer en el Inter no le enseñan a dar pases, ya que es sorprendente que aparezca por segunda vez en este compilado en menos de un minuto. En esta ocasión, Mauro Icardi no le cedió el pase a Daniel Osvaldo y ya todos conocen el carácter de Danny Stone. El italiano argentino se fue con todo contra Mauro y si no fuera por un compañero que intercedió entre ellos, posiblemente se habrían ido las manos. Te lo dije, pasaste en los mejores equipos. Aquí vemos el ataque del City con Walker a la cabeza, que decidió probar suerte al patear a la portería. Fue entonces cuando Erling Haaland le reclamó el pase no realizado. Al menos Kyle pidió disculpas por esa mala decisión. Zlatan le grita a Calhanoglu que le pase el balón en el partido frente al Benevento, claramente frustrado por la falta de química con sus compañeros. En otro avance del equipo del Milán, Hakan optó por otra opción antes de la del sueco y al lograrla, Zlatan le pidió que se despertara y esté atento. Milán tuvo una gran oportunidad de anotar su segundo gol en el minuto 34, pero Hakan Calhanoglu optó por asistir a Rafael Leao sobre Zlatan cuando Ibra le había advertido que iba detrás suyo. Enfurecido, Ibrahimovic le gritó al internacional de Turquía con micrófonos, recogiendo sus palabras: "No te entiendo, no te entiendo". La guerra de egos entre Neymar y Mbappé fue un secreto a voces durante mucho tiempo en el PSG, pero en la cancha se notaba bastante en jugadas como esta en donde no se ponían de acuerdo para definir y anotar para su equipo antes de que para sus propios récords de asistencia o regates, tanto que en el mismo juego, cuando Neymar tuvo la chance clara de asistir al francés, decidió no hacerlo, no sé si por venganza o porque no lo vio, pero malgastan otra chance de gol. Eso causó más asperezas entre el astro brasileño y campeón francés, que al salir del campo de juego se lo vio molesto, señalando a Ney como el responsable de las jugadas por no dar el pase cuando él se encontraba habilitado. Faltó muy poco para que Javier Hernández, el chicharruito, terminase pegado a su compañero Karim Bellarabi en los últimos instantes del partido entre el Bayer Leverkusen y el Barça. El delantero mexicano no ha querido ocultar su malestar y ha reprochado al alemán que no le cediese un balón y casi se pegan. Chicharito on fire. Hubo tensión en el tiro libre del Galatasaray, mientras Emre Akbaba intentaba tranquilamente hacerse con el balón. Belhanda, que golpeó el balón en la mano de su compañero, fue el nombre que hizo que el ambiente se tensara como de costumbre. Akbaba, que miró a Belhanda con ojos perplejos, le dejó el tiro libre para no prolongar el asunto. El jugador marroquí, que no pudo aprovechar el tiro libre, también provocó la reacción de Faith Terim. Apenas el árbitro cobró el penal a favor del cuadro Toffees, el extremo brasileño cogió el balón y no lo quería soltar por nada, ni bajo la presión de algunos de sus compañeros. Y es que el dueño de los balones en el punto penal es el delantero inglés Calvert-Lewin, quien se le pidió y recibió una negativa por el jugador brasileño, pero tuvo que ceder a la presión del equipo para que el 9 ejecute y anote el primero del encuentro. Fernández debería haber hecho el 3-0 en los momentos finales del partido decisivo de la Carabao Cup, después de colocarse frente a la portería, pero acabó viendo cómo su disparo final era rechazado por el portero suplente del Newcastle, Loris Karius. Casemiro demostró que el éxito de los trofeos no deja a los jugadores libres de responsabilidades, ya que le dio una reprimenda a Bruno Fernández. Lionel Messi encontró en Marco Verratti un gran amigo incluso antes de su llegada al PSG. El argentino no tuvo un buen partido contra el Madrid y además dejó este enojo monumental con Marco Verratti, pero solo fue un enojo del momento y al salir del campo ambos estaban en buenos términos. Por suerte no le dijo "anda pa' allá, bobo". En el Mundial de Brasil de 2014, en el juego entre Camerún y Croacia, que terminó con una goleada a favor de estos últimos por 4-0, Benjamín Moukadjo se quiso hacer el héroe pero terminó perdiendo la pelota ante la marca de dos jugadores croatas. En medio del partido, Benoit Azu Ekoto y Benjamín Moukadjo se pedían explicaciones por tan mala actuación. Cabezazos y empujones complementaron la escena. Por suerte llegó Huevo a interceder y calmar las aguas, aunque Ekoto salió totalmente disgustado y ni siquiera Samuel Eto'o pudo hacerlo entrar en razón. CR7 festejó como propio el 1-0 de Portugal, pero el centro de Bruno Fernández no se desvió por el salto del crack. A los 9 minutos del segundo tiempo, Bruno Fernández tiró un centro que Cristiano Ronaldo buscó con un salto marca registrada. La pelota siguió, se metió en el arco de Roche y CR7 lo festejó como propio. CR7, por favor, no mientas más o te crecerá la nariz. Hay jugadores muy egoístas. Ronaldinho nunca fue uno de esos, pero su compañero sí. Y si no me creen, vean cómo le quitó la anotación al brasileño en la línea de cal. Por suerte, el crack de la sonrisa más contagiosa del fútbol no se molestaba nunca y tampoco lo hizo en esa ocasión. Mbappé tuvo su chance de anotar un gol para el PSG, pero el arquero del Montpellier se lo tapó de manera fantástica. Sobre el final de la primera mitad, el árbitro del encuentro marcó penal en favor de la escuadra parisina, por lo que el astro brasileño del PSG tomó el esférico para realizar el cobro. Pero con lo que no contaban, era que Mbappé
Fafame cruzaría el área para discutir con él y querer cobrar la pena máxima. Finalmente se alejó ante la negativa del 10 y cuando convirtió el penal, ni siquiera se acercó a festejar el tanto con sus compañeros. El extremo de Senegal, Sadio Mané, estaba molesto por el hecho de que en una jugada puntual de ataque, Mohamed Salah no le hubiera pasado el balón cuando se encontraba de cara al arco y haya preferido amagar y rematar incómodo. El futbolista africano protestó fervientemente después de ser sustituido durante la victoria por 3-0 de Liverpool sobre el Burnley y tuvo que ser consolado por sus compañeros de equipo Henderson, James Milner y Roberto Firmino en el banco. Corría el minuto 49 de juego y el árbitro pitó un penal en el partido de fútbol entre Budapest, Jovet y el Pexi. Una vez dictaminado el penal a favor del Budapest, el italiano David Lanzafame y el argentino Leandro Martínez se pelearon por patear el balón. Martínez juega con el esférico mientras Lanzafame trata de arrebatárselo. Al final el cobro lo realizó Martínez y Lanzafame fue expulsado del compromiso. Sin duda la manera como actuaron debe ser sancionada por el club, quien al final se vio afectado por la tarjeta roja. Insólito. Ahora veamos otro hecho insólito y hasta se podría decir de karma instantáneo, ya que el 10 reclama un pase al ver que su compañero falló en la definición, pero al quedar el rebote se da cuenta de que no todo es tan fácil y termina malogrado su disparo. Y aunque el offside fue cobrado, no se le fue la bronca por lo sucedido. En el año 2015, Mario Balotelli era jugador de Liverpool. En un partido de la Europa League contra el Besiktas llegó el momento crucial, un penalti a favor. Sorprendentemente, el indomable Balotelli decidió arrebatarle el balón al capitán Jordan Henderson, ignorando las súplicas de sus compañeros. Con una determinación implacable, marcó el gol y celebró felizmente, mientras en Anfield los códigos y las expectativas se mantenían en un pronóstico reservado. Sobre los 30 minutos, Harry Kane tuvo una chance inmejorable de marcar el segundo de Inglaterra ante Croacia y casi sentenciar la semifinal del Mundial Rusia 2018. Sin embargo, el capitán falló 2 veces en una misma jugada. Todo esto pasó mientras Sterling estaba prácticamente solo esperando el pase gol. El Toronto FC perdía contra los Red Bulls cuando llegó el suceso que dio la vuelta al mundo, la pelea de Defoe con Gilberto Silva por patear un tiro libre. Defoe se creía la estrella del equipo ya que venía de jugar en el Tottenham y Gilberto creía que se tenía que ganar el lugar en el equipo. Gilberto ganaría la pelea y se quedaría con el balón, transformando ese tiro libre en gol y la bronca de Defoe en sonrisas y abrazos. Al menos el inglés supo reconocer el tremendo zapatazo que le dio al tanto para su equipo. Ansu Fati intentó una espectacular jugada ante Dinamo Kiev tras robar el balón al portero en la segunda mitad. Cuando hizo jueguitos en el área, intentó una chilena ante la salida de Georgi Buchnan. La reacción de los futbolistas fue de enojo ante la ocasión desperdiciada por Ansu Fati. Riyad Mahrez quedó mano a mano contra Thibaut Courtois y remató con potencia. Sin embargo, el balón se fue fuera del campo. Esto generó el enojo de Pep Guardiola, ya que Foden y De Bruyne llegaban mejor posicionados de cara al arco. En el triunfo de su equipo ante Lyon, en el Parque de los Príncipes, otra discusión entre el uruguayo Cavani y el brasileño Neymar se estableció en torno a quién debía ejecutar un penal. Finalmente, Cavani, quien desde 2013 jugaba con el elenco parisino, tomó la pelota ante el enojo de su compañero y pateó. Para su mala fortuna, el arquero tapó su disparo y ahogó su grito de gol. Lukaku llevaba adelante el ataque de Bélgica frente a Hungría. Da el pase a Hazard, que se la venía pidiendo pero no fue lo suficientemente rápido y dejó al 10 en offside. Esto provocó la furia de Den, que quería recibir el balón mucho antes. Otro que logró enojar a su compañero fue Foden, que no le dio la asistencia a Erling Haaland, que llegaba de frente al arco y solo. No obstante, el inglés quiso marcar su tanto y dejó al noruego en las puertas del arco, haciendo un berrinche más que comprensible. También pasaba en uno de los mejores Chelsea de la historia. Michael Ballack y Didier Drogba peleaban por decidir quién sería el que remate ese tiro libre. Tuvo que interceder un tercero para evitar mayores conflictos. En el Juventus contra Lokomotiv por la fecha 4 del grupo D de la Champions League, Cristiano Ronaldo generó el gol de los italianos a partir de un tiro libre, en el que el portero local fue protagonista de un blooper, hecho que aprovechó Aaron Ramsey. El balón ingresaba lentamente al arco, pero apareció Ramsey para asegurar el 1-0 de Juventus. ¿Egoísta o precavido? Anteriormente vimos a Sterling pedir el balón para marcar el gol, pero ahora es él quien no fue compañero y se guardó la definición que al final fue frustrada por el equipo rival. Pero no es la única vez que el ex City hace eso en el Chelsea. Aquí también vemos cómo se deja llevar por su ego en lugar de asistir a su compañero en beneficio del equipo. Mario Balotelli pagó caro su canchereada en un partido por la pretemporada cuando desperdició una clara chance de gol ante Los Ángeles en un encuentro que Manchester City disputó en Estados Unidos. Enseguida el entrenador Roberto Mancini reemplazó a Balotelli por el inglés James Milner, quien le hizo saber su enojo al DT y se fue directo a los vestuarios, sin responder a los reproches del director técnico. El PSG llegaba con mucho ímpetu al área rival de la mano de Hakimi. El marroquí tenía a Mbappé cerca suyo para anotar el gol, pero intentó picar la pelota, aunque no consiguió hacerlo de buena manera. Al marcharse a los vestuarios, Kylian le comentó que es más fácil dar un pase que picar el balón, en clara referencia a la jugada desperdiciada por el 2 parisino. Durante la primera mitad del partido de clasificación para la Copa del Mundo Qatar 2022 entre Portugal e Irlanda, Cristiano Ronaldo respondió a la provocación del defensor para O'Shea. Lo que sucedió después es una historia familiar. El tiro de la estrella fue detenido por el portero de Portsmouth. En el partido de ida entre Marsella y el PSG en el Parque de los Príncipes, Steve Mandanda y Zlatan Ibrahimovic fueron protagonistas del punto de inflexión del partido. El gigante sueco puso inmediatamente a Paris en el buen camino al convertir el penalti. El portero nunca se disculpó, pero Zlatan tampoco lo había
había pedido. Anthony logró evitar una tarjeta roja potencial cuando su frustración alcanzó su punto máximo tras cometer una falta intencional al patear al extremo belga. Sin embargo, fue objeto de una burla intensa por parte de Jeremy Doku, quien lo reprendió con el dedo como si fuera un niño mal educado, aunque no creo que sea un niño pequeño. Sí, parece muy malcriado. En la última jugada del encuentro entre Aston Villa y Arsenal, Gabriel Martinelli definió con el arco solo, porque Dibu Martínez había ido a buscar el cabezazo del empate al córner. Antes de definir y empujarla, festejó con los brazos abiertos. El delantero argentino del Barcelona, Lionel Messi, es derribado por el defensa escocés de Liverpool, Andrew Robertson. El lateral y el capitán azulgrana cayeron al suelo y, cuando la Pulga protestó, el escocés le empujó fuertemente la cabeza hacia abajo con las dos manos. Durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre Liverpool y el Barcelona en Anfield, cruzaron palabras hasta que el referee los detuvo. En una jugada en la que ambos disputaron la posesión del balón en campo de los Toffees, Holgate empujó a Firmino a la grada deliberadamente. El ariete brasileño regresó rápidamente al césped y se encaró con su rival. Fue entonces cuando Firmino presuntamente pronunció insultos racistas hacia el jugador del Everton. El árbitro del partido, Robert Madley, no amonestó a ninguno de los dos jugadores a pesar del revuelo que provocaron. Neymar estaba bastante ofuscado con las faltas que le estaban cometiendo los jugadores rivales y se lo reclamaba al árbitro una y otra vez, lo que hacía subir los ánimos del brasileño. Ney encaró como extremo izquierdo y tras tirar una fantasía perdió la posesión del balón frente a la marca del portugués Thiago Djalo. Preso de la impotencia, el paulista lo empujó para sacarle del esférico y ponerle en juego, pero fue ahí donde desató el escándalo. El árbitro Benoit Bastien tuvo que actuar con una mano dura para que la situación no se descontrolara. Le enseñó la amarilla a los implicados y como ambos ya habían sido amonestados previamente, vieron la roja. Sin embargo, las discusiones entre el brasileño y el portugués continuaron mientras abandonaban el campo. Las cámaras se encendieron en el túnel del vestuario y fue ahí donde se produjo el primer contacto físico. Un empujón de Neymar pasando por encima de una barrera de 3 hombres que lo separaban de su rival. No contento con eso, y tras ser separado en un primer momento, el brasileño volvió a la carga y Djalo no se quedó atrás. Incluso derribó a un guardia de seguridad en su afán de ir a golpear a la estrella del PSG. Minuto 84, Ibrahim Díaz en una conducción se paró en seco e inmediatamente se echó la mano al gemelo derecho en un gesto claro de una dolencia muscular. Los jugadores del Leipzig se olvidaron del fair play y continuaron la acción que terminó en un remate que no sirvió de más que para que los jugadores del Real Madrid salgan furiosos a reclamar por la actitud antideportiva del conjunto alemán. Brahim Díaz fue atendido sobre el campo rápidamente por los servicios médicos del club. A partir de ese momento, los merengues con Vinicius a la cabeza se dedicaron a pagarle con la misma moneda, interfiriendo el juego bávaro hasta donde el reglamento se los permitía. Cristiano Ronaldo vivió un encuentro peculiar con Florenzi, durante el cual el portugués se burló de la estatura del italiano, a pesar de que Florenzi, que mide unos 73, se encaró con el exjugador del Real Madrid. Ronaldo optó por provocarlo haciéndole un gesto para indicarle que no hablara y que era muy pequeño. A continuación, el portugués hizo gestos con las manos, avivando la disputa, aunque posteriormente lograron calmar las aguas y todo quedó como una anécdota. Pero el que rió al último fue Florenzi, que marcó el tanto para la Roma y lo festejó a lo Spider-Man. Ahora entramos en el ring de la polémica entre Eric Expósito y Luka Podolski. El delantero español protestaba al árbitro por una supuesta infracción de Podolski. Cuando el alemán intervino y se armó la trifulca, Podolski le lanzó un pase largo, cuestionándole por qué solo jugaba por 10.000 euros, a lo que el español respondió que ambos estaban en el mismo campo de juego. El campeón del mundo no se quedó atrás y le soltó un disparo directo, afirmando que incluso podría comprar a su familia si quisiera. A los 13 minutos llegó un tiro de esquina desde la derecha ejecutado por Martin Odegaard y Fred, volante del United, pisó en forma involuntaria a su compañero. El arquero David De Gea quedó tendido en el césped. Rechazó Harry Maguire y mira Smith Rowe de zurda la mandó a la red ante un arco sin defensa, así que al fin y al cabo fue más culpa de De Gea que de nadie el gol recibido por el United. Esas cosas pasan, y más si eres Davidcito. Luis Suárez en conferencia de prensa admite no pedir disculpas por la mano cometida, ya que fue el propósito y que además el penal de Ghana no fue pateado por él, por ende no tiene la culpa de eso. Así que los fanáticos del país africano estaban esperando unas disculpas por parte del charrúa. Deberán quedarse sentados como el pistolero en la conferencia de prensa. ¿Tú qué opinas? ¿Tiene razón el delantero oriental, sí o no? Oli Watkins, ex Brentford, celebró su gol para Aston Villa gritándole al público local. El excelente delantero del Aston Villa sentenció el triunfo villano a 5 minutos del final y gritó el gol de frente al público de su ex club, donde convirtió 49 goles en sus 143 partidos. El triunfo del Aston Villa estuvo en peligro cuando en el minuto 90 Leon Bailey dio un pase hacia atrás desde la mitad de la cancha y el Dibu Martínez llegó a desviar luego de resbalarse. Acto seguido, fue golpeado por Neil Maupay. Hubo más polémicas ya que en el tiempo extra otra vez Martínez y Maupay se encontraron. El arquero fue a buscar la pelota de lateral y le puso el brazo en la espalda al delantero francés, que exageró y se tiró. Esto enfureció al marplatense de 31 años y lo fue a buscar al galo, al que le dijo: no te hagas el boludo. Tomó de su camiseta y lo arrastró por ahí, y ahí se arma una trifulca en la que el francés Boubacar Kamara fue expulsado porque delante del árbitro David Cote lo tomó del rostro, lo empujó a Ejor y armó Luik.
Una clara muestra de la tensión con la que se vivió el partido entre Brighton y Manchester United fue el encontronazo que se vio en el segundo tiempo, cuando McAllister le hizo una falta que el árbitro Andrew Marrier no cobró al brasileño Anthony, que generó la bronca del delantero paulista, quien segundos más tarde propinó una dura entrada con bronca al argentino, pegándole de costado y sin disputa alguna de la pelota. Lógicamente, esta acción del atacante del Manchester United despertó la reacción de todo el plantel de Brighton, que salió a defender a Alexis de aquella durísima falta. Allí, Anthony se plantó ante el capitán de las gaviotas, Lewis Dunk, y se sacaron chispas con una tremenda tangana. Al principio de la acción con el Inter en fase de posesión, Federico Di Marco se quedó tumbado en el suelo por una presunta lesión. Lautaro prosiguió la jugada del cuadro milanés, que acabó perdiendo el balón y provocando el contragolpe, culminando con la diana de Anderson. Cuando el brasileño corría para celebrar el 2-1, el holandés Denzel Dumfries le bloqueó con los brazos y le reprochó con agresividad por no lanzar fuera el balón. Se abrió una tremenda tangana, con varios jugadores de ambos conjuntos empujándose recíprocamente. En particular, Lautaro reprochó duramente a Anderson y acabó amonestado. También al acabar el choque, los dos equipos se enfrentaron, con el colegiado que mostró la roja directa al brasileño Luis Felipe, quien acabó llorando. Ángel Di María en el minuto 69 cayó en la provocación y dejó a PSG con 10 jugadores cuando faltaban poco más de 20 minutos para la final del choque ante Manchester City por la vuelta de semifinales de la Champions League. El argentino vio la roja por un imperdonable pisotón en contra de Fernandinho. La reacción de Di María fue evidente y todo ello desencadenó una bola de bronca en el Etihad Stadium. Las faltas entre los jugadores de ambos clubes fueron notorias, aunque los parisinos, frustrados por la derrota, se hicieron sentir más ante la atenta mirada de Pep Guardiola. Al final, el PSG no pudo siquiera marcarle un gol a Manchester City para meterse en el partido y se quedó con las ganas de repetir su presencia en la final del certamen. Manchester United y FC Barcelona protagonizaron un partido de alto voltaje en Old Trafford, y uno de los que calentó el encuentro fue Bruno Fernández, que le dio un pelotazo directo a la boca del estómago a Frenkie de Jong cuando el árbitro ya había cobrado falta y el neerlandés estaba en el suelo. Los futbolistas del FC Barcelona fueron a pelearse con Bruno Fernández, que terminó siendo amonestado por su pelotazo a de Jong. Neymar ha puesto en cuestión la deportividad y también los valores de tolerancia de Álvaro González Oberón. El brasileño fue expulsado en el clásico del fútbol francés que se disputó en el Parque de los Príncipes por dar una cachetada a Álvaro González, central español que juega en el Olympique de Marsella. El brasileño se fue del campo colérico por unos supuestos insultos racistas del jugador español. La reacción de Neymar fue bien tremenda. Perdió los nervios en un partido que se agotaba y en el que Paris Saint-Germain no encontraba la manera de igualar el resultado adverso. Acabó perdiendo. No seas como ellos, comparte este video y suscríbete para ver estas remontadas legendarias.